Ok, buenas noches entonces a todas, a todos y buenas noches también al profesor Ricardo Canese. Queremos agradecer por participar un poco de esta clase del curso de posgrado en Integración Paraguay-Brasil, que tiene sus características también únicas en toda la región, tratando de construir un poco un pensamiento en torno a los procesos de integración bilateral Paraguay-Brasil que son sumamente necesarios y vemos que cada vez se tornan más importantes, ¿verdad? En todas las dimensiones. Es un curso totalmente, o pretende, busca ser por lo menos totalmente interdisciplinario y te agradecemos tu espíritu de colaboración y también tu presencia hoy aquí. Espero que las personas también participen. Brevemente, Ricardo Canese, probablemente aquellos que conozcan alguna historia sobre, o alguna referencia sobre Itaipú, una de las personas que desde hace más de 30 años viene trabajando el tema de Itaipú, el tema de las relaciones de los recursos naturales de Paraguay, las diferentes formas de energía que se pueden sacar a partir de los recursos naturales en Paraguay, y también formó parte del equipo de negociación del acuerdo del 2009 entre ambos presidentes, Lugo y Lula, para la renegociación de las compensaciones por la cesión de energía, que eso se llegó a triplicar, y entonces gran parte de esos fondos están destinados al área de educación, que se está aprovechando en parte algo de una manera significativa en Paraguay. Bueno, entonces, sin más, le doy la palabra entonces a Ricardo. Yo creo que le habíamos presentado también al chico que está de la FGB, que va a estar como participando de nuestra clase de hoy, escuchando un poco eso. Bienvenido también. Y bueno, vamos, Ricardo. Gracias. Bueno, gracias, Aníbal. Buenas noches a todos, a todas. Para mí una enorme satisfacción estar compartiendo con ustedes. Entiendo que son estudiantes de la UNILA, ¿no es cierto? De la UNILA. También soy estudiante de otras partes también. O sea, yo voy a referirme a un tema que en fin, podemos hablar también de otros temas, pero quiero centrar, para quitar provecho en una cuestión, por un lado general, pero también llegando a una profundidad y una especificidad importante. Creemos que el conocimiento tiene que ser profundo, inclusive para los que no son del área técnica. Y ahí el título de mi exposición es eso, la integración eléctrica, un beneficio o beneficio para todos, ¿no es cierto? Beneficio para todos. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso, que es uno de los paradigmas que está a nivel mundial, ¿no es cierto? No solamente en nuestra región, y que yo lo veo como una oportunidad, en realidad, para nuestros pueblos, particularmente Paraguay y Brasil, pero toda la región. Yo les quiero comentar antes de comenzar la exposición que en el Parlasur hemos hecho un seminario justamente de integración eléctrica que se hizo en 6 jornadas, muy interesante. Inclusive, o sea, todavía no está aprobado, pero cuando esté aprobado yo les puedo compartir, ¿no es cierto? Son un material muy interesante y cómo se ve y se demuestra la gran conveniencia que puede haber en este campo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a avanzar directamente en tema. Aníbal, si vamos a la siguiente. Entonces, siguiente lámina. Decimos que tenemos un mundo que depende de energías no renovables. Esa es la situación. No es la mejor, pero esa es la situación y hay que partir de la realidad. Fíjense que el 85% de la demanda energética, acá estamos hablando en términos de energía todavía en general, entonces no es solamente la parte eléctrica, sino la cuestión energética en general, incluye
por supuesto el transporte, la industria, también la generación eléctrica, entonces el uso doméstico, en fin, todo. Entonces el 85% de la demanda energética mundial depende de energías no renovables, principalmente fósiles, hay que decir, esa es la gran, estamos sentados, digamos, sobre el petróleo, el gas natural, el carbón mineral. O sea, eso es lo que sostiene este modelo actual, que de luego ya tiene muchos cuestionamientos. Algunos dicen que va a cambiar rápidamente y realmente no es tan fácil. Vamos a ver ahora. Pero bueno, entonces la situación es esta, 85%. Yo les quiero decir de que en realidad los planes para cambiar la matriz energética vienen desde, por lo menos desde 1973, cuando se produce la primera crisis del petróleo muy fuerte, hace casi 50 años, y se trazaron también planes bastante ambiciosos para cambiar la matriz energética, y era prácticamente igual, si no era el 85%, en ese momento era, no sé, el 88%. O sea, mejoramos un 3% en 50 años. O sea, no es, y sigue esa terrible dependencia de las energías no renovables. Después decimos que el aprovechamiento energético, inclusive de las energías renovables, produce un fuerte impacto ambiental y climático, porque mucha gente dice, bueno, vamos a ir a las energías renovables, y ojo que en realidad el aprovechamiento energético, yo suelo decir, la especie humana es una especie transformadora. Nosotros transformamos el ambiente, transformamos los ecosistemas. Y hay algunas medidas que son más drásticas, más terribles, pero en general cualquier aprovechamiento energético, inclusive la energía solar o eólica, que parece que son aprovechamientos inocuos, no son inocuos, y de hecho después eso se tiene que canalizar a través de redes eléctricas, baterías eléctricas o lo que sea, que son mucho peores en el sentido del impacto ambiental o climático. Entonces, ojo, si queremos una transformación profunda, probablemente tenemos que atacar la sociedad de consumo. La sociedad de consumo, y eso es un objetivo que nadie, ningún gobierno del mundo se fija, ¿no? O sea, hay planes de mejorar el ambiente, de enfrentar el cambio climático, pero atacar el modelo de la sociedad de consumo, yo por lo menos no conozco un gobierno que consistentemente plantee un modelo diferente al de la sociedad de consumo. Entonces, ojo que vamos a una cuestión donde pueden empeorar las cosas. Quizá con nuestra transformación puede no desmejorar tanto. La segunda cuestión que decimos, que la generación eléctrica, entramos dentro ya del campo energético, como digo, que es más global. La generación eléctrica es ya algo, digamos, un uso específico de la energía, y ahí también decimos que depende de energías no renovables. Más de las 3/4 partes de la generación eléctrica se basa también en energías no renovables, particularmente fósiles, energía nuclear también, o sea, la energía nuclear, que se basa sobre todo en el uranio, tampoco es renovable y también tiene impactos fuertes en todo sentido de contaminación sobre todo. Y si no, acuérdense lo que fue Chernobyl, Fukushima o Three Mile Island. O sea, hay varios accidentes terribles que han ocurrido en el mundo. Decimos también que hay un fuerte rol de las energías solar y eólica, pero si vamos a hablar en materia eléctrica, ojo que estas energías no tienen capacidad de almacenamiento. No tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, ese es un problema serio, muy serio. Para el que conoce técnicamente, pues claro, pero no hace falta conocer mucho. O sea, yo necesito energía eléctrica las 24 horas al día, y muchas veces la demanda crece cuando no hay sol. No hay sol, o sea, en la tardecita, la noche, hay una demanda muy fuerte, las primeras horas de la noche, y ahí no hay sol. Entonces yo con la energía solar siempre tengo que acumular, y eso es extremadamente costoso y va a seguir siendo costoso. Miren, ahí no hay solución
factible. Entonces, y la energía eólica es una energía que hay cuando hay viento, o sea, es muy inestable. Entonces, bueno, esa es la situación un poco de la generación eléctrica en el mundo. Vamos a la siguiente, vamos a ir aterrizando en el cono sur. Yo voy a hablar de cono sur aun cuando es el Mercosur bueno, Bolivia es un país también asociado, Chile también. Sobre todo desde el punto de vista eléctrico es bueno hablar de una región, ¿no es cierto? Porque las posibilidades de integración son más factibles pensando regionalmente, según la geografía, más que según los acuerdos como el Mercosur. Entonces, consideramos al Cono Sur, ahí están los países, ¿no es cierto? Los 6 países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Decimos que más del 60% de la generación eléctrica de Argentina y Bolivia depende de hidrocarburos. De hidrocarburos, no solamente energías fósiles, sino hidrocarburos. Chile está más o menos en torno a 40, esto fíjese que fluctúa un poco, pero en el caso de Argentina y Bolivia, desde hace décadas no pueden salir de esa generación en base a hidrocarburos. Chile tiene un 40%, que es alto. Brasil depende ya en promedio en un 15% de la generación en base a hidrocarburos, cuando que hace algunas décadas atrás casi la generación con hidrocarburos era muy escasa en Brasil, pero ha ido cayendo a la medida que ya no quedan muchas centrales, o mejor dicho, muchos aprovechamientos hidroeléctricos nuevos, o sea, nuevos recursos hidroeléctricos por aprovechar. Entonces, el sistema eléctrico brasileño ha ido dependiendo cada vez más de una generación térmica con hidrocarburos. En Uruguay es marginal la generación térmica, y en Paraguay cero, porque Paraguay no solamente se autoabastece en cuanto a energía hidroeléctrica, sino que exporta energía hidroeléctrica a la región. Nuestra región aparte tiene poca generación en base a carbón mineral, que es la energía. Vamos a quedarnos nomás en el 3 todavía, Sí, Aníbal. sí. El carbón mineral es una de las energías que más se utiliza para la generación eléctrica. También el gas natural. Y en nuestra región, como tenemos poco carbón mineral, no dependemos mucho del carbón mineral. Tampoco hay un desarrollo importante en cuanto a energía nuclear, que sí hay en Estados Unidos o China mismo. Acá tampoco no hay. Bueno, y después la otra característica del Cono Sur, que la generación hidroeléctrica es importante. El 100% en Paraguay, y aparte exportamos, pero en Brasil es 60%. Hay otros países como Chile, Uruguay, que es más o menos un tercio, y un poco menos en Argentina y Bolivia, pero también tienen un potencial importante. Y decimos que la energía solar y eólica creció en Brasil, Uruguay, Chile, sobre todo en esos 3 países, en menor medida en Argentina y Bolivia. En Paraguay, nada, porque de alguna manera, al tener mucha energía hidroeléctrica, no hay incentivos para la generación solar o eólica. Vamos a la siguiente. A nivel mundial, fíjense que a nivel mundial hay un objetivo, una meta de tener una matriz eléctrica enteramente renovable. Es una meta mundial, y hasta energéticamente. Yo me iba a quedar en el campo eléctrico. Uno de los países que está trabajando y dice que va a conseguir es Alemania, por ejemplo. Pero actualmente los que tienen una matriz 100% renovable es Paraguay. Hay países como Islandia, Noruega, que es casi 100%. Uruguay tiene un porcentaje bastante elevado, si bien tiene un porcentaje marginal de energía fósil, ¿no es cierto? Tiene todavía, pero sí. Pero es un objetivo, ¿no? Como vimos, 75% a nivel mundial, el mundo depende de un 75% de energías no renovables para la generación eléctrica. Entonces, hay un objetivo que luego es razonable, porque las energías no renovables van a terminar en algún momento, y aparte tiene un alto costo ambiental y climático. Entonces hay ese objetivo a nivel planetario. Es un objetivo deseable, pero difícil y costoso de alcanzar. Eso es importante tener presente eso. El problema de la energía, ya lo dijimos, pero ahora es bueno recalcar, el problema de la energía solar y eólica es que no se pueden almacenar a bajo costo.
se pueden almacenar, pero a alto costo. Entonces, las baterías eléctricas en particular son muy costosas y ambiental y climáticamente también tienen serias implicancias. Hay estudios que dicen, por ejemplo, el auto eléctrico, y bueno, ¿hasta qué punto el auto eléctrico reduce las emisiones de gases de efecto invernadero? Hay estudios que dicen de que está muy parecido al auto a gasolina o a gasoil, ¿no es cierto? No es mucho lo que avanza. Por esas implicancias, porque para producir las baterías a litio o otros materiales y para generar la energía eléctrica que van a utilizar esa batería, finalmente se van a seguir quemando combustibles fósiles. Entonces, bueno, pero ahí está la oportunidad y también los problemas. Decimos por eso, y técnicamente hablando, por eso se requiere un respaldo térmico. O sea, si yo tengo una generación solar o eólica importante, tengo que tener un respaldo térmico generalmente con energías fósiles. Puede ser también con fuentes térmicas renovables como leña, bagazo de caña, pero en ese caso tienen generalmente mayor costo, o bien centrales hidroeléctricas en embalse. Y acá hay una cuestión que es importante. Nuestra región, como dijimos, tiene centrales hidroeléctricas de mucha envergadura y eso equivale, no es exactamente lo mismo, pero le puede dar el respaldo en cuanto a almacenamiento para desarrollar más avanzadamente la energía solar y eólica. Entonces, tenemos en nuestra región del Cono Sur una gran riqueza que son estas centrales hidroeléctricas con embalse, que pueden ser una complementariedad entonces con la generación solar y eólica. Y eso revaloriza o valoriza más a nuestras centrales hidroeléctricas con embalse. Vamos a la siguiente. El Cono Sur, dijimos ya, posee una estructura hidroeléctrica que favorecería entonces una matriz enteramente renovable. El hecho que el Cono Sur posea centrales hidroeléctricas con embalse en un porcentaje significativo permite pensar una matriz eléctrica de bajo costo y enteramente renovable. Es factible. Quizás en Europa o en Estados Unidos eso no es factible pensar. En nuestra región sí es factible pensar. Acercarnos por lo menos al 100% de una matriz eléctrica 100% renovable, donde el respaldo no sean las térmicas, sino que sean las centrales hidroeléctricas con embalse. El Cono Sur tiene además recursos hidroeléctricos aún no aprovechados que podrían agregar más capacidad de generación y almacenamiento. Tenemos aprovechamiento entre Paraguay y Argentina, Corpus, Itatinta, Coná, Brasil, inclusive Itaipú y Yacyretá se le podría agregar más potencia. Bolivia tiene recursos importantes, o sea, podríamos agregar mayor capacidad todavía a este sistema hidroeléctrico ya de por sí importante que tenemos. Decimos que se requieren políticas de integración eléctrica que se orienten a esa finalidad. O sea, tenemos que pensar, ¿nosotros queremos llegar a una matriz eléctrica 100% renovable o no? Si queremos, como es el objetivo de gran parte de la humanidad, entonces tenemos que tener una política orientada en ese sentido, para llegar a esa matriz enteramente renovable con respaldo de embalses hidroeléctricos, más quizás se le podemos agregar alguna generación térmica renovable, como tiene Brasil, tiene algunos otros países con bagazo de caña o leña, ¿no? Vamos a la siguiente. El 6, ahí está. ¿Cómo debería funcionar un sistema eléctrico del Cono Sur? Pensemos si el Cono Sur fuera un país. Borremos las fronteras y pensemos que somos un país. Entonces, si el Cono Sur fuera un país manejado por una única empresa eléctrica pública, porque también las empresas privadas tienen sus contratos y vienen las distorsiones. Pensamos un único país con una única empresa pública y la cuestión sería muy sencilla. ¿Cómo debería funcionar un sistema eléctrico así integrado? Sobre todo en el despacho. El despacho es muy importante. O sea, ¿qué
central eléctrica entra primero a operar. Y en general, la teoría, o sea, cualquiera que estudia y sabe muy bien que primero hay que despachar las centrales con bajos costos de operación, que son las centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, con un bajo costo de operación, de un costo de operación casi cero. Al mismo tiempo que las centrales nucleares que no son muchas en la región, bueno, no es bueno hacerlas parar y reiniciar cada. Luego deben despacharse las centrales térmicas con combustible más barato, como el gas de caña, energías renovables, eventualmente leña. Luego las de carbón mineral, que tienen un costo intermedio. Y finalmente las centrales térmicas con gas natural, con hidrocarburos, que son las más caras. O sea, cuando uno prende esas centrales y tienen, digamos, un costo más elevado en función a la cotización del petróleo, del gas natural. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, ven, es bastante sencillo bastante sencilla la operación. Ahora vamos a ver cómo funciona. Una cosa, por eso, si fuéramos un único país, una única empresa sería muy sencilla. Ahora, cada país funciona más o menos con ese despacho económico que vimos, más o menos. Porque varios de nuestros países tienen sistemas privatizados, Paraguay no, pero Uruguay tampoco no, pero muchos de los países tienen sistemas privatizados, entonces allí hay contratos, hay subsidios, y ahí hay intereses, entonces que muchas veces hacen que el despacho no sea el más económico. Entonces, pero si el Cono Sur, vamos a tener si el Cono Sur fuera un país, y entonces tendría ese despacho económico. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que el 7 estamos en él, ¿sí? Ahora ocurre que muchas veces se vierte energía. Itaipú tira, literalmente tira. En promedio, si nos fijamos en las últimas décadas, tiene unos 6 millones de megawatt hora año por el vertedero. Ahora inclusive que tuvo una baja afluencia, llegó a tirar en el 2020, por ejemplo, llegó a tirar energía, un verdadero absurdo. O sea, es como con una bajísima afluencia llegó a tirar. Bueno, porque hay interés económico, entonces se tira energía, ojo, se tira energía por el vertedero al mismo tiempo que en Argentina, Chile, Bolivia se están quemando hidrocarburos y se podrían sustituir al mismo tiempo. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y porque hay intereses económicos muy fuertes, intereses quizás nacionales también que priman. Y lo cierto es que es un absurdo. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿por qué? Ojo, y no solamente se tira en Itaipú, también se tira en otras centrales hidroeléctricas cuando hay exceso y no confluyen los intereses económicos privados, sobre todo. Entonces a los intereses se tira esa energía. Y es un verdadero absurdo. Entonces, nosotros hemos calculado que se tira a veces en Itaipú 500, 1.000 millones de dólares. Y realmente es una barbaridad, ¿no es cierto? O sea, faltando tanto dinero que se esté quemando. Una cosa que yo suelo hacer, vamos a pasar al 8, pero yo una de las, ya estamos ya llegando un poco al final. Yo a veces cuando hablo con estudiantes del colegio acá en Paraguay o gente así que le digo, bueno, ustedes se fueron a Itaipú. Sí, nos fuimos. ¿Y dónde se sacaron la foto? Y ahí en el vertedero donde cae el agua, ahí donde hay el... Bueno, ustedes saben lo que es eso. Y bueno, muchos no, se quedan ahí medio... Eso es poner una montaña de 500, 1.000 millones de dólares y prenderle fuego. Muy lindo, pero eso es prenderle fuego, eliminar recursos valiosísimos. Hay gente que no puede comer, medicinas o lo que sea, se está incinerando una enorme cantidad de recursos porque hay intereses creados. Entonces, vamos al punto 8 y decimos, ¿cómo evitar desperdiciar energía renovable? Una forma muy simple. Vamos a olvidarnos los sistemas de mercado. Para evitar desperdiciar energía es pensar en el trueque.
que es muy antiguo, como ustedes saben, el trueque tiene miles de años para la humanidad. Entonces, ¿y qué sería el trueque? Y bueno, que la energía hidroeléctrica, eólica o solar, la energía renovable que se genera y que sobra, porque a veces ocurre eso, está sobrando en un sistema eléctrico, al mismo tiempo que se están quemando carbón, gas natural, derivado de petróleo, y en el cono sur ocurre siempre. Fíjense que Argentina quema el 60% de su generación eléctrica hidrocarburos. O sea, no se puede dejar de quemar hidrocarburos en la región. No se puede. Por muchos años y hasta muchas décadas. Se tiene que tener un esfuerzo muy grande. Entonces, lo sencillo sería trocar o intercambiar la energía hidroeléctrica por esos hidrocarburos. Decirle, mira, yo te doy mi energía hidroeléctrica y vos esos hidrocarburos que vas a quemar, dame a mí. O sea, hacer un trueque, como hacían en el pasado. Eso sería, y donde, claro, y podemos hasta, digamos, un beneficio de 10%, de 20% de un lado o otro, en retirar la energía o quemarla inútilmente y repartir el beneficio entre las partes, que obviamente nos conviene repartir. Es como, hablando en términos culinarios, es como si uno tiene una torta, y bueno, la solución era tirar a la basura la torta. Y bueno, repartamos la torta, en todo caso discutamos cómo se va a repartir la torta, qué parte le corresponde a cada parte, inclusive hasta podemos perder una parte, pero no tirarla toda, como se hace hasta ahora. Entonces, una modalidad sería el trueque. Otra modalidad sería el costo de oportunidad, que es lo que se hace normalmente en todos los sistemas eléctricos, los mercados eléctricos, si vamos a hablar en términos de mercado, que es el costo de sustitución de esos hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos que se dejan de quemar pueden pagársele a la energía solar, la energía eólica o hidroeléctrica, que de otra manera se tiraría. También y ojo, y acá viene una pequeña complicación técnica, ya le dijimos, pero que es, bueno, pero primero es que tenemos que contemplar los beneficios ambientales y climáticos. O sea, cuando estamos generando energía hidroeléctrica, solar o eólica, no solamente evitamos la quema de hidrocarburos, sino evitamos consecuencias ambientales y climáticas nocivas. Entonces, bueno, pero esto que parece muy simple no es tan simple porque hay intereses creados. Vamos a la siguiente, que ahí hablamos del otro tema que estuvimos a la novena, que el tema del respaldo, el tema del almacenamiento, ¿no es cierto? La capacidad de almacenamiento que hemos visto, porque si nosotros tuviéramos, vamos a pensar que tengamos solamente energía eólica y solar, solamente, y tendríamos que tener sistemas de almacenamiento muy caros. Ese es el tema. Por eso es que las centrales hidroeléctricas, un embalse, son tan convenientes, porque pueden servirle de respaldo, de almacenamiento a la energía eólica y solar. Si no, tengo que tener centrales térmicas, que también es lo mismo, o muy parecido al punto de vista eléctrico. Pero bueno, ese respaldo o ese almacenamiento se tiene que pagar también. La energía, porque si no, la energía eólica y solar tendrían que comprar sus baterías eléctricas, por decirlo de otra manera. Tendría que comprar su batería eléctrica y eso le va a costar muy caro. Bueno, que se comparta, en vez de comprar batería eléctrica, es muy costoso, se pueden compartir los beneficios de manera que las centrales solares, eólicas, hay también centrales hidráulicas que son sin capacidad de almacenamiento en las corrientes de ríos y similares. Entonces, en general, las centrales eléctricas que no tienen capacidad de almacenamiento tienen que reservar, entonces, o tienen que contemplar en su costo una parte para pagar ese almacenamiento que le dan o le darían las centrales hidroeléctricas con embalse. O bien las centrales térmicas, ¿no es cierto?, que tienen también capacidad de almacenamiento. Entonces, por eso decimos, si toda la generación fuera eólica solar, se requerían enormes cantidades de batería eléctrica de muy alto costo. Entonces, para no llegar a eso, tenemos, consiguientemente, decimos, se debe considerar el costo de almacenamiento, de respaldo, de manera que el beneficio sea global y no solo beneficio
de las centrales eólicas solares en contra del perjuicio de las centrales que proveen el respaldo de almacenamiento. Si usted entra en la noticia de México, ahora hay un conflicto sobre este tema. Ahora, en este momento, y donde el presidente López Obrador está exigiendo que, porque fueron contratos hechos en la época neoliberal, se le dio una serie de beneficios a los productores de energía eólica y solar, que, en fin, está bien desde el punto de vista de que son renovables, pero no se contempló el pago del respaldo, ¿no es cierto? Y ese respaldo casualmente cayó en manos de empresas públicas del Estado. Entonces el Estado le está subsidiando a empresas privadas que ganan mucho. Y ustedes entran en todo el conflicto ese de México, muy interesante, y que plantea justamente esta cuestión que hay que contemplarla. O sea, esto no tiene por qué ser conflictivo, porque es un hecho real. Vamos a la siguiente, ya estamos terminando. Bueno, en el cono sur de América, el 90% de la exportación se genera en Paraguay. Esos son los hechos, 90%. Entre paréntesis, el único país que no puede disponer de su energía, ¿no? Somos el exportador 90%, pero nosotros no podemos disponer de nuestra energía, ¿no? Esas son estadísticas de la Comisión de Integración Eléctrica Regional, pero en todas las estadísticas se puede ver. Acá hay que pensar, y yo estoy pensando en ese beneficio mutuo de todos, ¿no es cierto? Voy a dar un ejemplo. Digo, recientemente, por ejemplo, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, ahora nomás. En marzo ocurrió también, pero mucho, mucho menos. El sistema eléctrico brasileño compró a empresas privadas argentinas a $141,4 el megavatio hora en promedio, ¿no es cierto? En tanto que la energía paraguaya ya se le podría haber sido vendida al Brasil si consideramos el precio de sustitución de hidrocarburos a unos $100. O sea, el Brasil podía haber ahorrado unos $40. El Paraguay, en vez de entregarle a la Argentina a 50, podía haber vendido a 100. O sea, podía haber ganado Paraguay, podía haber ganado Brasil. Argentina no tendría necesidad de quemar más combustible. Todos finalmente hubiéramos ganado. Pero no, como hay estos intereses privados concentrados, lo que ocurrió es que fue el peor de los negocios para los pueblos y para los estados, y el mejor de los negocios para las empresas privadas oligopólicas intervinientes. Decimos entonces, vamos a la siguiente y vamos a ver un poco otra cuestión importante. ¿Cuál debería ser el criterio de despacho en el cono sur? Entonces, ya hemos visto un poco los criterios. El criterio de despacho, o sea, cuyo origen es el 90% de energía hidroeléctrica en Paraguay hasta ahora, pero eso, ojo, eso va a ir cambiando, el Paraguay va a ir perdiendo. O sea, nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de tener energía renovable en la región, y donde, digamos, el que tenga esa energía renovable pueda tener una remuneración para solventar esos costos. Debería ser el modelo ya visto, muy sencillo y transparente, despacharse con destino a donde se puede sustituir más hidrocarburos con más beneficios económicos, con más beneficios ambientales y climáticos. Ocurre que cuando hay déficit eléctrico en un país, porque el déficit eléctrico no es uniforme, Brasil, Argentina, Chile, entran a operar las centrales térmicas más ineficientes, ¿no es cierto? Y se queman más hidrocarburos de los necesarios, lo que no ocurrirá con un sistema eléctrico integrado. O sea, ¿por qué al Brasil le costó $141? Y porque estaba en una situación crítica, por eso. Entonces le cuesta mucho más de lo que le debería haber costado. Y eso le ha ocurrido a Chile, le ha ocurrido a Argentina, le ocurrió a Brasil, reiteradas veces a todos los sistemas eléctricos que tienen algún respaldo en centrales térmicas de hidrocarburos. Llega un momento donde, claro, cuando hay un déficit, sobre todo de la energía hidroeléctrica, de alguna energía renovable, claro, las centrales térmicas más eficientes entran a operar y son las que tienen, pero cuando la crisis se agudiza, las que quedan son las centrales térmicas más ineficientes, que, ojo, son las más adecuadas para estar de respaldo. Porque si yo voy a tener una central muy cara, muy eficiente, parada, y eso me cuesta mucho dinero también. Entonces se tienen las centrales
viejas, ineficientes, paradas, para que si hay una crisis, entren a operar. ¿Se entiende? O sea, tiene su lógica económica, no está mal eso. Lo que está mal es que en lugar de aprovechar eso y integrarnos más y utilizar mejor, de manera que si la mayor eficiencia está en cualquiera de nuestros países, bueno, hay que utilizar esa mayor eficiencia y no estar usando en forma prematura las centrales muy ineficientes que elevan el costo del país que sufre las consecuencias de un déficit eléctrico. Para dar un ejemplo opuesto, hemos dado el caso de Brasil, que importó a muy alto costo de Argentina, cuando el Paraguay le podía haber proveído mucho más barato, entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Decimos que si el sistema eléctrico brasileño tiene exceso de energía hidroeléctrica, como muchas veces tuvo, ¿no es cierto? ¿Para qué obligarle al sistema eléctrico brasileño que compre la energía hidroeléctrica paraguaya de Itaipú? Como ahora se lo obliga. Entonces, aun cuando tenga exceso de energía hidroeléctrica, el Brasil está obligado por tratado a comprar la energía hidroeléctrica, cuando que sería mucho más conveniente para todos, no solamente para Paraguay y Brasil, para todos, que esa energía paraguaya de Itaipú, en lugar de ir a Brasil, sustituya la quema de hidrocarburos en Argentina, Chile o Bolivia. Al menos en tales momentos en que se presentan excedentes hidroeléctricos o de energía renovable importante en Brasil. Fíjense entonces cómo en general, nosotros podemos analizar así distintos casos, como en general el beneficio puede ser para todos, pero no, el beneficio ahora es para unos pocos y el perjuicio es para todos. Vamos a la siguiente y terminando ya, ahí sí las, Aníbal, conclusiones. Es importante que el cono sur de América tenga una matriz enteramente renovable y ello es factible, es factible. ¿Por qué es factible? Por lo que dijimos, porque tenemos una gran base hidroeléctrica con represas, con capacidad de almacenamiento. Lo que no puede hacer Europa, lo que no puede hacer Estados Unidos, nosotros lo podemos hacer, por lo menos un alto porcentaje. Habría que hacer el cálculo técnico, pero yo hasta le diría que podríamos hacer en un 100% sin tener ese respaldo térmico. Decimos también que el criterio debe ser el despacho económico y la solidaridad, la integración, pensar en la solidaridad de los sistemas eléctricos de nuestros países o sea, si un país está pasando mal, tiene altos costos, y bueno, ¿por qué vamos a estar acaparando la energía nosotros? Como ocurre ahora con la vacuna. Hay gente que acapara, que tiene hasta más del 100%, los países, Estados Unidos, Europa, tienen hasta más del 100% de la vacuna, y hay países que no tenemos nada. ¿Para qué acaparar cuando hay otro que necesita? Cuando que eso le va a convenir al que necesita y le va a convenir al que tiene el exceso también. Entonces, se tiene que tener un sistema de despacho económico, de solidaridad y con un mayor rol del Estado. Los estados son los que deberían cortar la torta, como se dice. Ahora, lastimosamente, el sistema eléctrico, tanto brasileño, argentino, chileno, está privatizado y ese es uno de los problemas. Quizás estos son los temas a debatir, sobre todo para buscar una solución de fondo, de raíz. Bueno, miren, si conseguimos esto, el tener ese criterio, vamos a conseguir estimular fuertemente la generación renovable. Si tenemos ese criterio de despacho económico, de solidaridad, va a haber muchísimo interés en la generación solar, eólica, hidroeléctrica, renovable en general, ¿no es cierto? Y vamos a acercarnos mucho más rápido, entonces, a ese objetivo de una matriz eléctrica eficiente, de bajo costo y enteramente renovable. Entonces, ¿qué les digo ya así como palabras finales? Se puede. Y ustedes ven, a mí me gustaría ahora sí compartir, ¿no es cierto? Ver si se entendió un poco esto y se entendió a profundidad, porque en el fondo este es el tema, ¿no? Después vienen los ingenieros, o sea, mis colegas, y confunde con una cantidad de números y cosas así que en realidad tenemos que tratar de manejar la esencia de las cosas. Bueno, Aníbal, yo llego hasta ahí.
quedo a disposición de todos y todas entonces para consultas y cualquier debate, aclaración. Bueno, está abierta entonces a consulta. Una de las primeras es, Ricardo, ¿qué sería el despacho? Concepto clave que de alguna forma desarrollaste, ¿no? En términos de despacho económico. ¿Qué serían los despachos y si puedes dar algunos ejemplos específicos de cómo eso se realiza? El despacho, bueno, y vamos a poner nuevamente el ejemplo del agua que se tira en el vertedero de Itaipú. Ahí no se está despachando, se está tirando agua. En promedio son unos 5 o 6 millones de megawatt hora año. Ahora tenemos muy baja hidraulicidad, se está tirando muy poco. El año pasado se tiró un poco, pero muy, muy poco. Pero en los años que tiene una alta hidraulicidad es mucho, ¿no? No se despacha. ¿Qué quiere decir? O sea, se están despachando. Y vamos a ir al ejemplo. Si fuéramos un solo país en el Cono Sur, en la Argentina, en Chile, están quemando combustible. O sea, están quemando, se están despachando. O sea, esas centrales térmicas reciben la orden. El despacho es como una orden. Reciben la orden del centro de despacho, el que da la orden de qué central eléctrica tiene que entrar a operar para cubrir la demanda. Entonces, una central, fíjense, en la Argentina el 60% de la generación están quemando hidrocarburos a escala gigantesca, ¿no es cierto? Y ocurre que en Itaipú, en centrales hidroeléctricas también del Brasil, a veces en otras partes, se está tirando energía, ¿no? Cuando que podría haber un gran beneficio, se podría compartir el beneficio, ¿no es cierto? Pero el despacho es eso, es decir, ¿qué central entra a operar? Los despachos hasta ahora acá en la región son nacionales. O sea, en el Brasil hay está el operador nacional del sistema, la ONS, ¿no es cierto?, que es el que da la orden de qué central entra a operar, ¿sí? Hay contratos, es un sistema que está privatizado, entonces es bastante complejo, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, la autoridad eléctrica del Brasil dice, bueno, qué central entra a operar y tiene ese criterio económico, ojo, salvo contrato, entonces se respetan los contratos, entonces puede ocurrir que estén despachándose, centrales que no sean tan eficientes, por eso. En Paraguay, por ejemplo, es la ANDE, entonces es la misma empresa pública la que dice, bueno, ahora vamos a utilizar energía de Yacyretá, de Acaraí, de Itaipú, y decide de qué, pero en este caso la ANDE tiene solamente Acaraí, una sola central, es la que, pero la ANDE dice cuándo va a entrar Acaraí, y digamos, le da la orden a tanto a Itaipú como a Yacyretá de cuánta energía va a comprar. Y así en los demás países, cada país tiene su autoridad de despacho de carga, que es la que dice, bueno, va a entrar tal central, y eso está muy automatizado, ¿no es cierto? Y como digo, el criterio en general es de carácter económico. No entran a operar las centrales más costosas, salvo que el sistema vaya a entrar en colapso. Entonces ahí sí. También está la importación, o sea, Brasil, por ejemplo, como relaté, entre octubre de 2020 y febrero de 2021 importó cantidad bastante importante de energía eléctrica argentina. ¿Por qué? Porque ya tenía y estaba previendo un déficit, ¿no es cierto? Un déficit hídrico, entonces importa energía, ¿no? Entonces, pero básicamente el despacho es eso, es decir, bueno, vamos a importar tanto, vamos a crear tanto, van a entrar estas tales centrales. Eso es el despacho, no sé si con eso aclaro. Y siempre hay una autoridad única en cada país. ¿Qué decimos lo que estamos favorables a la integración eléctrica? En el Cono Sur deberíamos tener una única autoridad de despacho en el Cono Sur. Ahí sí vamos a tener, ojo, en Europa están llegando un poco a eso. Después de mucho tiempo están llegando a una autoridad única de despacho en Europa y donde inclusive tienen, como digo, tienen planificaciones diarias. Ellos tienen planificaciones diarias. Pero bueno, no quiero entrar en todas esas complejidades técnicas,
Pero básicamente eso es el despacho, es dar la orden de quién entra a operar. Profesor, Sí. ¿Vos crees que un día eso sea posible? Yo no veo eso, que eso va a suceder un día. Sí. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Sí, sí. Miren, hay que soñar y hay que creer en utopías, ¿no? Y las utopías en algún momento se hacen realidad también. La humanidad se va a destruir. O sea, miren, yo creo que si seguimos con este modelo de sociedad de consumo, este modelo basado en las energías fósiles, no renovables, y vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. De hecho, mucha gente dice, esta pandemia, el coronavirus, en parte, en gran medida, es algo que salta de todo el desastre que está armando la humanidad aquí y allá, ¿no? En todos los órdenes. Pero bueno, limitándonos al tema energético, el cambio climático, por ejemplo, ahora estaba leyendo ayer o anteayer, ¿no es cierto?, la noticia que se está por desprender un témpano, un iceberg gigantesco en la Antártida, que si se llega a desprender va a significar el aumento del nivel del mar en 65 centímetros, más de medio metro. Imagínense. O sea, ¿y qué es eso? Y es todo esto que está haciendo la humanidad. Ahora, quedándonos en nuestra región, si nosotros somos ineficientes en materia eléctrica, podemos analizar también el transporte, la energía en general, otras variables. Yo me concentro ahora en el tema eléctrico. Si somos ineficientes, bueno, perdemos oportunidades. En vez de que nuestros pueblos tengan más calidad de vida, vamos a tener menos calidad de vida, ¿no? O sea, en el fondo es eso. Miren, si yo tiro $1.000 millones por el vertedero de Itaipú, como se ha tirado, y se ha tirado más inclusive algunos años, si yo tiro, esos $1.000 millones podían haber ido a darle un almuerzo a gente que no come, por lo menos, es calidad de vida. Y en algún momento como pueblos tenemos que tener autoridades o representantes que resuelvan esos problemas y que destinen los recursos para beneficio de la gente. O sea, no podemos seguir pensando que, bueno, esto es imposible de cambiar y sigamos nomás, ¿no? O sea, hubo un momento que había monarquías en el mundo y parecía que no iba a cambiar, ¿no es cierto? La monarquía era absoluta. Bueno, vinieron las revoluciones democráticas y terminaron las monarquías, hasta cierto punto, pero terminaron, ¿no? Yo creo que esto en algún momento vamos a tener que tener un mundo mucho más sustentable, mucho más acorde con el ambiente, con el clima. Ahora, si me preguntan también, yo soy un poquitito pesimista, así como soy optimista, tengo también mi lado pesimista y creo que va a tener que venir un gran cataclisma para que la gente entre en razón, algunos sectores. La pandemia, por ejemplo, ha hecho entrar en razón a mucha gente. No a todos, pero alguna gente ha dicho, bueno, acá, miren, hasta los partidos más de derecha en Paraguay están diciendo, bueno, la vacuna tiene que ser un bien público, tiene que ser un derecho humano. En el Parlasur hoy es el debate. Nadie cuestionó que la salud pública tiene que ser un derecho humano. Nadie. O sea, bueno, y esos grandes problemas a veces, esas grandes crisis que atraviesa la humanidad, ayuda a que la gente vaya dándose cuenta que algo tiene que cambiar, ¿no? Joseph. Professor, o sistema de distribuição de energia no Paraguai é bastante deficiente. Talvez entregar para a iniciativa privada não seria a solução. O Paraguai utiliza, acho que 17% da energia que tem direito da Itaipu. Entregar para a iniciativa privada não seria a solução para abranger a distribuição de energia no país? Sí. Sí, muy, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Miren, es
el sistema público de electricidad de Paraguay obviamente tiene muchos defectos y todo lo demás, pero desde hace 20 años es el sistema eléctrico de América del Sur de menor costo en toda América del Sur, la tarifa eléctrica del Paraguay es la mitad o menos que la mayoría de los países sin subsidios explícitos. ¿Por qué? Porque una empresa pública recibe la presión pública. Y la represión pública no solamente para bajas tarifas, sino para calidad del servicio. Recibe esa presión. Cuando se trata del sector privado, y el sector privado se mueve sobre la lógica del lucro, ocurre que en el campo eléctrico la competencia no es factible. Lo que le regula a la empresa privada es la competencia. O sea, si yo quiero comprar pan y la panadería de la esquina no me vende un pan de buena calidad a buen precio, me voy a la otra esquina, me voy al supermercado, o sea, cuando hay competencia bastante fluida, el sector privado no puede abusar. En el caso de los sistemas naturalmente monopólicos, en la distribución, transmisión, incluso en ciertos niveles de generación, pero sí, por lo menos en distribución y transmisión, son monopolios naturales donde no hay competencia posible. A veces alguna gente idea simular competencia y ese tipo de cosas, pero esas cosas generalmente ocurre como... Y hay mucha investigación, lo que le llaman el regulador regulado, o sea, el que cuando se pretende... Fíjense, las tarifas eléctricas de Paraguay son la tercera parte de la del Brasil, en promedio. Cifras oficiales, yo no estoy en dólares, cifras oficiales. Si el sector privado fuera más eficiente, ¿por qué? El Brasil, aparte, tiene varias ventajas. Yo le voy a decir varias ventajas que tiene el Brasil. Brasil tiene centrales hidroeléctricas totalmente amortizadas. Y un parque muy importante donde tendría un costo de generación casi cero. Tiene economías de escala. El Brasil es un país mucho más poblado, con una demanda más concentrada, sobre todo en grandes ciudades. El Paraguay es un país mucho más rural. Entonces, debería tener el Brasil tarifas menores, o sea, mayor calidad, menores tarifas. El problema es que las leyes de privatización, una de las cosas que prevén las leyes brasileñas, en general las leyes de privatización, es que se les remunera en base a una inversión calculada, porque como no, generalmente es a nuevo, como no hay forma de competencia, pues son monopolios naturales, entonces realmente termina, digamos, donde el que tiene que regular, que muchas veces proviene de la empresa privada, es un títere, hablando mal y pronto, de las empresas privadas, le consiente, le otorga todo a las empresas privadas, porque cuando termina su función en la función pública, va como gerente en las empresas privadas. Es lo que llaman las puertas giratorias, y eso está muy estudiado, inclusive estudió Naciones Unidas, mucho como cuando se trata de monopolios. Bueno, pero yo le diría, en general, la privatización no es la solución. Nosotros en Paraguay defendemos al servicio público y creo que es una buena alternativa. A ver, ¿alguien más con alguna duda, pregunta o Marco? Sí, a nivel se puede. Gracias. Ricardo, un gusto escucharte y sabiendo de tu historia también, agradezco a Renato por la oportunidad. Y bueno, como decía al principio, yo estoy en el momento estudiando la revisión del anexo C de Itaipu, ¿no? Que viene en 2023. Y bueno, así como
me encantaría que estuviéramos en un momento así de más solidaridad regional y que pudiéramos estar hablando, ¿no?, de integración energética y todo, pero al mismo me parece que estamos en un momento más de aislamiento regional, ¿no?, de nacionalismo, si pensamos en Brasil y bueno. Yo tendría dos preguntas que me gustaría escucharte. Bueno, acerca de la revisión, de lo que he leído de la posición brasileña, me parece que el gobierno tiene la intención de reducir el costo de energía en Itaipu al máximo, ¿no? Se podría discutir acerca de, por ejemplo, la cuestión de la comercialización en Paraguay o también de aumentar, ¿no?, el valor de la concesión como fue hecho en 2009. Pero hay me parece, de las posiciones, de los position papers, que la discusión gira en cerca de reducir el costo. Te hago la pregunta así como, ¿qué te parece que sea un escenario realista, ¿no? Me gusta la utopía, pero también pienso un poco en la realpolitik, así, del momento, que va a pasar, ¿no?, con eso. Y una segunda pregunta un poco más pequeña, pero profundizando un poco eso de la privatización. Yo leí hace un poco tiempo un artículo de Ioannis Papis, que es un sueco que trabajó junto a la Universidad Nacional de Asunción, que decía que en un escenario de alta demanda en Paraguay se necesitaría como 30.000 millones de dólares hasta 2040 para que se pudiera, ¿no?, se organizar para el futuro energético paraguayo. Esa cuantía es posible para el orçamento paraguayo o cómo se podría financiar eso? Una opción sería Itaipu, es cierto, pero si no negocia una tarifa mejor en Itaipu, ¿cómo se va a organizar Paraguay? Gracias. Excelente, excelente, Marco. Muy, muy buenas preguntas. Claro, ojo, la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, según dice el anexo C, es que se debe revisar después, recalco, después de transcurrido el plazo de 50 años. Después, no antes. Eso dice la norma. Eso significa que es el 14 de agosto del 2023, no antes. Ahora, Bolsonaro y Abdo Benítez quieren revisar antes. Y nosotros acá en Paraguay no confiamos en ninguno de los dos y la mayoría de la gente está en contra de que Abdo Benítez intente revisar, ¿no? Eso, primero, esa cuestión así y de los plazos. Segundo, por eso hay que ver qué piensa el gobierno brasileño que gana las elecciones de fines del 2022 y gobierna el 2023. O sea, pero refiriéndome a lo que piensa el gobierno Bolsonaro, yo te diría que inclusive yo particularmente no tendría problema si fuera postura del gobierno, del Estado brasileño, que la energía brasileña, o sea, el 50% de la energía brasileña de Itaipú para el sistema eléctrico brasileño se reduzca a costo. Yo no tengo ninguna objeción. Finalmente, el 50% de la energía es del Brasil y los costos van a bajar, eso es claro, ¿no es cierto? Lo que nosotros no podemos estar de acuerdo es que la baje también para la parte paraguaya que nosotros vamos a consumir. De hecho, se manejan dos alternativas. Una, que baje también la tarifa para la ANDE, para nuestro sistema eléctrico, en la parte que consumimos. Entonces, o bien que, porque claro, ambos países, Itaipú en realidad, al pagar toda la deuda, terminaría con un valor de libros ridículo, de, no sé, 1.000, 2.000 millones de dólares. Itaipú vale muchísimo más. Entonces, una solución sería establecer utilidades sobre un capital revaluado y entonces mantener la tarifa. Entonces, se mantiene la tarifa. A mí me parece que esa es la solución más adecuada, mantener la tarifa y que cada país haga con su parte, ahora se están pagando 2.000 millones de dólares de deuda, que cada parte haga con los 1.000 millones de dólares que recibe lo que quiere, si quiere reducir la tarifa o quiere... Bueno, ahí habría inclusive fondos para lo que vos decís, para la inversión que necesita el sistema eléctrico paraguayo, en la medida que haya esos 1.000 millones de dólares de entrada. Ahora, yo te diría en cuanto a lo que hemos dicho acá justamente el día de hoy, la parte paraguaya que no consuma el Paraguay, bueno,
el piso es vender en las mismas condiciones. El piso es un piso inamovible. O sea, y si Abdo Benítez quiere hacer alguna otra cosa, va a tener un juicio político, no le va a salvar nadie esta vez. O sea, eso él no puede firmar. Entonces, la energía que exporta el Brasil. ¿Cuál es la solución más adecuada? Es la que yo señalé acá. O sea, que la energía paraguaya vaya a sustituir hidrocarburos. ¿Sí? El Brasil a veces tiene déficit importante. Muy bien, le conviene. Entonces el Brasil lleva y se calcula el costo de sustitución de esos hidrocarburos y el Paraguay recibe un precio acorde. Ojo, puede ser un trueque. Entonces los hidrocarburos que no se queman en el Brasil pueden venir al Paraguay, ¿no? Puede ser un trueque. O bien si es en la Argentina o en Chile, pero limitémoslo a la Argentina, entran, como yo decía, centrales térmicas más ineficientes y a todos como sistema eléctrico nos conviene, al Brasil también nos conviene que esa energía paraguaya vaya a la Argentina a sustituir la quema de hidrocarburos. Bueno, esa es una solución y entonces el Brasil no tiene que pagar nada, paga el sistema eléctrico argentino, ¿no es cierto? En base, o nos dan en trueque, o sea, el gasoil, el fuel oil o el gas natural que no queman, nos dan en trueque que, vos sabés, el Paraguay importa el 100% de su hidrocarburo. Entonces, yo inclusive te diría, para el Paraguay sería mejor recibir los hidrocarburos que dinero en efectivo. El dinero en efectivo se puede robar, en cambio el hidrocarburo entra y bueno, ahí está y se puede usar. Entonces, yo creo que y eso es un criterio bastante generalizado acá en nuestro país. O sea, nosotros nos corresponde recibir por nuestra energía lo que vale esa energía. No más de lo que vale, lo que vale. Lo que esa vale, lo que ya sea en el Brasil, en Argentina, para la energía que exportamos. Y con lo que cada uno consume y cada uno puede hacer lo que quiere. Yo creo que si Brasil quiere, como estaba diciendo, bajar el precio, no hay ningún problema. No, así también nosotros queremos bajar el precio. Finalmente, si uno fija la misma tarifa y tiene esos $1.000 millones, internamente uno puede hacer ese mismo juego, ¿no es cierto? Uno aplica esos $1.000 millones no para invertir, sino para bajar la tarifa. A mí me parece, porque la tarifa de Itaipú no es una tarifa que está bien, relativamente competitiva, entonces sería mucho mejor destinarla a la inversión, ¿no es cierto? Justamente que hace falta recursos, inclusive en centrales eólicas, solares, de manera a que se siga con esta matriz eléctrica. Me parece eso mucho más interesante. Y además, si bajamos mucho la tarifa eléctrica, le vamos a restar competitividad a las centrales solares eólicas que se quieran instalar. O sea, no es muy conveniente eso. Pero sí, yo escuché y conozco que la postura oficial del gobierno de Bolsonaro es un poco esa. Yo creo que en realidad lo que quieren es que el Paraguay le baje a Bolsonaro la tarifa. Pero eso es imposible, ¿no? No se trata que Abdo Benítez sea entreguista o no. Eso no va a poder ocurrir. No va a poder ocurrir. Entonces eso hay que sacarse de la cabeza. En cuanto a las inversiones, ya te contesté un poco. Creo que ahí está. Pero ojo, yo creo que ahí Paraguay, por ejemplo, tiene ya una idea nueva. Puede hacer alianzas estratégicas con China, por ejemplo. ¿Quién es nuestro principal mercado? El Mercosur, no, China. Nosotros le vendemos a China. Pero le vendemos perdiendo, porque como no tenemos relaciones diplomáticas, ahí ya se pierden 500, 1.000 millones de dólares. Se pierden, porque hay una intermediación. Entonces los 5.000 o 10.000 millones de dólares se pierden ya un 10%, entonces perdemos 500, 1.000 millones de dólares. Ahí ya perdemos. Perdemos porque podríamos tener una muy buena, y yo creo que hay que pensar inclusive como Mercosur. Una alianza estratégica importante sería China. Pero ojo que los chinos también son imperialistas, no hay que ser, pero si negociamos en bloque, le decimos, miren señores, nosotros queremos transferencia de tecnología, queremos poner industria acá, no que ustedes sigan comprando soja, carne, no. Vamos a hacer un plan de centrales solares, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas, de transporte ferroviario eléctrico, y vamos a poner las industrias, las fábricas vamos a producir también microchip, vamos a producir baterías de litio, vehículos eléctricos.
no sé. Entonces, pensar en una alianza estratégica, ojo abierta, yo no estoy en contra también por sí de Estados Unidos, Europa, pero generalmente no te ofrecen nada. No es un chiste, creo que Ernesto Samper, el presidente liberal de Colombia, no es ni siquiera una persona de izquierda, puso un posteo, no sé si ayer o anteayer, pero muy interesante, dice, la derecha latinoamericana es amiga de Estados Unidos y Europa, que no le dan ninguna vacuna, y le dan China, Rusia y Cuba, sí le ofrecen oportunidades. Pero ¿dónde está ubicada esta derecha latinoamericana? Más o menos eso dice Ernesto Samper. Y eso, nosotros tenemos que pensar, yo creo que juntos como región tenemos un gran futuro. O sea, si nos trazamos este futuro de una matriz eléctrica 100% renovable, es enorme la inversión que tenemos que hacer, enorme. Bueno, pero eso es desarrollo, eso es empleo. Y no vamos a depender de los combustibles fósiles. En todo caso, podemos seguir exportando. En el caso de Brasil y otros países que producen energía fósil, se podrá exportar, pero ya transformamos nuestra matriz energética, eléctrica por lo menos, en términos renovables. Bueno, otros comentarios, preguntas, o algunas ideas que quieran compartir un poco con el grupo. Professor, eu tenho uma pergunta a respeito das relações do Paraguai com a China. Sim. O Paraguai é um dos poucos países da América do Sul que reconhece Taiwan. Até que ponto o Paraguai pode reconhecer Taiwan e manter relações com a China? Eu já visto que não tem embaixada do Paraguai nem na China e também não tem embaixada da China no Paraguai. Sí. Bien, esa es la pregunta. Bien, me parece una pregunta interesante. Miren, tenemos que hacer un poco de historia. Yo le voy a hablar en forma cruda, además. La relación de Taiwán con Paraguay viene de la relación del dictador Alfredo Stroessner con Chiang Kai-shek. Eso es. Y donde, claro, el dictador Alfredo Stroessner se alineó totalmente a Estados Unidos y hizo una alianza estratégica con Taiwán, ¿no es cierto? Y bueno, ya, y eso, ahora, ¿qué ocurrió? Ya en la época de Stroessner, pero después, cuando viene el golpe en el año 89, que es un autogolpe, fíjense que el Partido Colorado gobernó con la dictadura y siguió gobernando después, ¿no? Tuvimos el breve interreino con Fernando Lugo, bueno, y en poco tiempo nos hicieron un golpe parlamentario y nos echaron, pero está bien. Pero lo cierto es que gobierna un partido que es extremadamente corrupto. Y yo lo quiero decir porque tengo datos, información, ¿no? Porque a veces Taiwán tiene una política de soborno. Le da, digamos, soborna a los políticos principales, sobre todo el Partido Colorado, en algunos casos, algunos dirigentes opositores corruptos también, soborna a Taiwán y le entrega además al gobierno dinero sin ningún control para que hagan lo que se quiera. Mire, esto viene antes, ustedes a lo mejor habrán escuchado que están ahí cerca también de Paraguay, el caso de los empedrados chinos. Voy a traer un caso que es medio anécdota de los empedrados chinos, que es la época hace más de 20 años, cuando estaba el ministro Planás. Bueno, unos empedrados que no se hicieron, pero que se robó la plata. O sea, justamente Taiwán, o sea, chino por Taiwán, o sea, nosotros no tenemos. Bueno, entonces, para el Paraguay es una cuestión, ¿y por qué los distintos gobiernos colorados no han querido romper relaciones? Entre paréntesis digo, y vale la pena pues, también aclarar eso. Cuando nosotros fuimos gobierno del 2008 al 2012, ocurrió un hecho que, en fin, tiene su explicación y que estaba en ese momento en Taiwán un gobierno que era proclive a la idea una sola China, ¿no es cierto? Que era justamente el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, ¿no es cierto? Que había adoptado una postura más favorable a la unidad de China.
Y cuando nosotros le planteamos, como el gobierno de Fernando Lula, establecer relaciones diplomáticas a China, la misma gente de la República Popular China nos dijeron, no queremos molestarle al actual gobierno de Taiwán, ¿no es cierto? Porque ellos tenían esa, y claro, el gobierno del Kuomintang tenía una oposición independentista, o sea, por la independencia de Taiwán muy dura, entonces no querían generar tensiones dentro de Taiwán de manera que venga como vino después, ya después del 2012, después que nosotros abandonamos el gobierno, vino un gobierno claramente enfrentado a la República Popular China, y donde, bueno, y las tensiones están hasta ahora. Miren, lo de Paraguay es un anacronismo total, y donde inclusive se dio un caso anecdótico, pero no es tan anecdótico, donde el secretario de Estado del Departamento de Estado, Blinken, le dijo a Abdo Benítez, le dio una orden más bien, diciendo, miren, ¿quiénes son sus amigos? Y sus amigos son Estados Unidos y Taiwán, no la República Popular China. Así de simple, o sea, y desgraciadamente este señor Abdo Benítez ejecuta las órdenes del Departamento de Estado o del gobierno de Biden, ¿no? Bueno, ese desastre de gobierno tenemos, pero quiero decir, los intereses, imagínense a qué tipo de esquizofrenia llegamos. La ultraderecha de Paraguay, la ultraderecha, que son los sojeros, ganaderos, el sector más conservador de nuestro país, está reclamando relaciones diplomáticas con la República Popular China. Los latifundistas, la gente más conservadora, no sé cómo será en Brasil, pero acá no hay gente más conservadora. Bueno, ellos reclaman relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Por qué? Y porque están perdiendo 500 mil millones de dólares al año. ¿No es cierto? Porque tienen que exportarle a China vía no sé dónde, pero vía Hong Kong ya es difícil y entonces le cuesta una fortuna. Entonces ellos pierden. Entonces ellos están... por eso, este es un tema, yo diría, de interés nacional. Es un interés del Paraguay. Nosotros pretendemos ser gobierno en el 2023, pretendemos ser gobierno y uno de nuestros puntos, claro, va a ser las relaciones con la República Popular China, porque a toda la sociedad paraguaya le conviene, y nos conviene no solamente porque vamos a tener la cooperación técnica, podemos tener cooperación en salud, podemos tener podemos vender mejor nuestra soja, nuestra carne, todo ese tipo de cosas, sino porque además vamos a extirpar ese cáncer de corrupción que es Taiwán. O sea, ese es también un objetivo político. No podemos seguir con ese tipo de corrupción institucionalizada como desgraciadamente tenemos. Aníbal? Sí, vamos. Sim, primeiramente agradecer a Ricardo Canessa, a belíssima exposição. Estou aprendendo barbaramente aqui com ele sobre essa situação regional e nacional, problemática da energia. Eu gosto muito, sou muito simpático à sua mirada, Ricardo, de pensar o problema do ponto de vista da gestão integrada dos recursos hídricos, de pensar o problema no âmbito do Mercosul, não é? Porque a gente tem que buscar soluções solidárias, por mais difíceis que sejam. Então, isso me parece muito meritório e eu acho que a saída necessariamente deve ser por aí. A gente tem que buscar soluções solidárias entre nós que permitam a maior integração, gente. A integração e a Universidade da Integração Latino-Americana, elas têm esse objetivo comum, né? Esse é um aspecto. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que, no que concerne, por exemplo, a revisão do Tratado da Itaipu, ou pelo menos do anexo C, isso vai se dar em âmbito bilateral. Vai ser Brasil e Paraguai à mesa novamente para tratar. Infelizmente, essas negociações vêm acontecendo num contexto que não é aquele que nós esperávamos nem imaginávamos, né? E nem desejávamos. Mas a história e a vida têm lá as suas surpresas. Então, há dois pontos
que são uma demanda histórica do povo paraguaio. Não é? O primeiro é o tema da transferência compulsória do excedente para o Brasil. Né? Isto, segundo a gente sabe, né, é visto pelos paraguaios como uma cláusula que fere a própria soberania nacional. Né? É o que vocês discutem nos termos da soberania energética, mas que remete à soberania nacional. Né? Esse é um ponto que vem acoplado com a problemática do preço pago por essa energia pelo Brasil. Eu achei interessante você colocar a coisa no sentido da quase que invertendo a problemática, né, do Brasil comprar compulsoriamente, porque, na verdade, é o Paraguai que tem que compulsoriamente, né, transferir a chamada energia, né, cedida, que não é utilizada. Então, eu gostaria de saber a sua opinião um pouco a esse respeito. Como é que você está vendo a perspectiva, abstraindo aí este momento tão incerto que nós estamos vivendo? Nós não sabemos como vamos chegar a 2022, nem aqui, e aí tampouco, porque as coisas estão bastante incertas. Então, eu queria saber a sua opinião e como você está vendo essa questão da revisão do anexo C. Os paraguaios vão colocar sobre a mesa uma questão mais ampla, que toque nesses elementos que estão no próprio tratado e que vão além especificamente do anexo C, ou vão entender que uma simples revisão é suficiente. Qual é a posição de vocês? Esse é um ponto que eu queria levantar. O outro ponto, muito brevemente, nós aqui no Brasil estamos num processo de mudanças, como você sabe, ultra neoliberais, e a Eletrobras, que é a empresa que administra essa energia produzida pela Itaipu, né? A Eletrobras está no alvo e no radar das privatizações do Paulo Guedes. Né? Nós vimos em 2019 uma iniciativa que implicou algumas empresas e grupos de empresários brasileiros indo ao Paraguai no sentido já de pensar um futuro onde essa energia excedente pudesse ser comprada, o que gerou uma grande resistência e manifestações que quase resultaram no impeachment do marido. Então, eu queria também ouvir um pouco o seu comentário sobre essa situação que é mais de ordem política, né, envolvendo aí o tema da revisão também do anexo C e as relações bilaterais entre os nossos países. E desde já agradecer mais uma vez a sua vinda à nossa classe aqui no programa que Aníbal e eu organizamos sobre Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil. Muito obrigado. Gracias, José Renato. Sí, temas muy importantes me has consultado y voy a tratar de responder breve, pero bien profundamente. Claro, de alguna manera yo lo he dicho ya, digamos, quizás con otras palabras, pero digamos, de hecho no abarqué la revisión del anexo C, pero la energía que el Paraguay no consuma de Itaipú, la energía excedente que el Paraguay no consuma de Itaipú y que va a estar disponible para la exportación, sea para Brasil o otros países,
Primero, hay que decir que en nuestra opinión, de la mayor parte de la oposición, no solamente la oposición progresista, sino también o sea, Frente Guazú y otros sectores, sino también el Partido Liberal Radical Auténtico en general, y ojo, hasta algunos sectores colorados también, nosotros opinamos de que el Paraguay, así como está el tratado, tiene todo el derecho de poder exportar libremente, sobre todo desde el 2023, como se acordó entre Lula y Lugo. Ese es uno de los puntos que está en el acuerdo Lula-Lugo, y específicamente menciona el 2023. Ya menciona que se puede vender al precio de mercado, mercado brasileño, a la brevedad posible, dice el acuerdo 2009, pero desde el 2023 a terceros países. ¿Y por qué de hecho, nuestra postura es que se podía vender a terceros países antes? Esa es nuestra postura. ¿Por qué eso? ¿Por qué el Paraguay tendría el derecho de ofertar a terceros países? Bueno, primero por esto que hemos visto en términos generales. O sea, es un absurdo que si efectivamente se está quemando mucho más petróleo en la Argentina, y de hecho ellos siempre queman petróleo, gas natural, queman hidrocarburos, que nuestra energía vaya al Brasil, en momento inclusive, como he señalado, que en el Brasil hay exceso de energía hidroeléctrica. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido, no hace hasta un perjuicio para el Brasil, es un perjuicio enorme luego para el Paraguay. Pero digamos, está el derecho del Paraguay. Fíjate que alguna gente dice, bueno, hace falta modificar el tratado, porque el tratado establece que el Brasil tiene el derecho de adquisición. Eso dice el tratado. Derecho de adquisición de la energía que el Paraguay no consuma. Derecho de adquisición. El acta de Foz de Iguazú hablaba así del derecho preferente de adquisición, donde ahí se entiende que debe igualar mejor precio. Pero de cualquier manera el derecho de adquisición, nosotros hemos profundizado con constitucionalistas, no hace falta modificar el tratado porque el derecho es de comprar, de adquirir, no es de confiscar. El derecho de adquirir se subentiende que es a justo precio, que es a un precio de mercado. ¿No es cierto? Si yo tengo un derecho para comprar algo y no puedo pretender que lo confisque o lo lleve en forma compulsoria a cualquier precio. Es un derecho de adquirir. Vale decir, es lo mismo que tiene, a veces un socio tiene el derecho para adquirir una propiedad que puede vender el otro socio. Bueno, ese derecho de adquisición le da la posibilidad de igualar la mejor oferta que tenga el socio, igualar la mejor oferta. O sea, nosotros como Paraguay, y eso lo sostenemos, no queremos quitarle el derecho de Brasil de llevar la energía que el Paraguay no consuma, siempre que iguale el mejor precio que el Paraguay pueda conseguir, igualando el mejor precio. Pero si, por decirlo en términos así ejemplificativos más simples, si la Argentina o Chile, cualquier país ofrece $150 por el megawatt hora, bueno, y el Brasil nos ofrece 50, no, nosotros tenemos, o sea, ¿por qué le entregaríamos 50? Nosotros entendemos que el tratado no le da derecho a Brasil a confiscar a 50, eso sería un precio confiscatorio. Y el tratado no dice que tiene derecho de confiscar, tiene derecho de adquirir, y eso se subentiende. Además, el acta de Foz de Iguazú, que habla del derecho de preferencia, que es un poco más específica, está en el preámbulo del tratado, y de acuerdo a la Convención de Viena de los Tratados, los preámbulos deben emplearse para la interpretación correcta de los tratados. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una simple, buena o correcta interpretación del Tratado de Itaipú. Simplemente eso. No modificar y quedarnos en la revisión del anexo C. O sea, no ir más allá del anexo C, pero claro, con esa salvedad de que el Paraguay va, digamos, y ese derecho de confiscación o de compulsoriedad, ¿no es cierto?, de que compulsoriamente tenemos que entregar a Brasil. Bueno, eso no estamos de acuerdo si el precio no es igual al precio de mercado. Si es igual, sí, no podríamos ninguna objeción de que nuestra energía vaya al Brasil, la energía que no consumamos, porque los derechos del Paraguay estarían salvaguardados. Y eso yo te diría que hay mucho consenso en
en la opinión pública paraguaya. O sea, mucho consenso. Inclusive la gente que está, yo hablo con gente que está en el gobierno de Abdo Benítez y le digo eso, y por lo menos vos bajas te reconocen, sí, eso es así. Entonces ellos saben que el límite, que eso, si aceptan algo que esté fuera de los precios de mercado, van a tener un problema serio. Y ahí voy al segundo tema que vos me planteaste, que esto que ocurrió en el 2019, donde Abdo Benítez acordó con Bolsonaro un acta secreta, lo acordó en forma secreta, y donde tenía varios problemas, pero claro, uno de los problemas era, y ustedes han de recordar, se había planteado de que la ANDE pueda comenzar a exportar a precio de mercado al Brasil, y allí apareció esta empresa Leros, ligada a la familia de Bolsonaro, ¿no? Bueno, ahí se armó bastante problema. Después, también, digamos, en cuanto a la energía, ustedes saben, eso de entrar un poco en una complejidad técnica, pero ustedes han de saber, hay como energías de mayor valor, la energía garantizada, de menor valor, la energía no garantizada. Entonces, allí hay siempre un conflicto. Nosotros entendemos de que la energía, como dice el tratado, debe dividirse en partes iguales, y todas las energías de todo tipo en partes iguales. En cambio, Abdo Benítez se adhirió a la interpretación de Bolsonaro, que tenía que corresponderle al Brasil una mayor parte de esa energía barata, digamos. Ese fue otro de los puntos que causó mucha indignación y donde la gente, bueno, por esos hechos salió a la calle. Y bueno, finalmente, cómo se evitó el juicio político y por qué Abdo Benítez con Bolsonaro se pusieron de acuerdo de anular esa acta secreta. Si no, el juicio político iba a ser imparable, ¿no? Iba a ser imparable porque había una indignación muy grande. Y eso muestra, fíjense que en realidad, aun cuando sean gobiernos autoritarios y donde estén dispuestos a hacer negocio, ahí estaba previsto, como dije, una empresa privada ligada al grupo Bolsonaro y todo eso, probablemente estaban todos prendidos ahí, porque de este lado del grupo de Abdo Benítez habrá habido, de luego, gente que estaba también implicado en ese negocio, no solamente la gente que estaba con el grupo de Bolsonaro, ¿no es cierto?, con esta empresa Leros. Los límites lo da finalmente cuando la gente sale en la calle. O sea, los gobiernos, por más autoritarios, de derecha, neoliberales que sean, bueno, finalmente si van más allá de lo que es admisible para la gente, bueno, eso. Y el tema Itaipú, termino con esto, el tema Itaipú en Paraguay es muy sensible, muy sensible. Por eso que hay límites. Yo, Abdo Benítez con Bolsonaro quizás quieran hacer, y ya lo han manifestado, en este 2021 quieren concretar un acuerdo, pero tiene ese limitante que la misma gente le puede salir a la calle, y eso va a ser un problema serio, primero para Abdo Benítez, pero bueno, después eso se le traslada también a Bolsonaro, porque es un aliado importante de Bolsonaro. Finalmente tampoco Bolsonaro está interesado en desestabilizarle a Abdo Benítez. Entonces, yo tengo la confianza en que seremos ya nuevos gobiernos los que negociemos con un espíritu mucho más democrático, solidario en el 2023. Esa es la confianza y ojalá sea así, ¿no? Pero de cualquier manera va a estar esa presión ciudadana que va a ser un limitante. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más con algunas preguntas puntuales? Estamos llegando a las 9:30. A ver si no hay otras preguntas. Lo que sugeriría a Ricardo es si nos puede enviar algunos textos o algo recomendable para leer un poco y profundizar esos aspectos que estuve abordando, ¿no? Entonces, con eso ampliar un poco el espectro, porque todo eso de alguna forma contribuye exactamente al espíritu del curso, es en fomentar la integración entre Paraguay y Brasil a partir de esas relaciones bilaterales. Sabemos que existen graves problemas, sabemos que existen tensiones muchas veces, pero justamente a partir de esos puntos es que el curso se está construyendo para tener una perspectiva, por lo menos pensando en esa integración y pensando también en relaciones justas entre ambos países, ¿no?
Entonces, si nos podrías pasar algunos materiales, podríamos repasarle a los estudiantes de tal forma que sirva como subsidio ahora que van a comenzar a trabajar ya en sus trabajos finales para concluir el curso. Yo creo que serían aportes muy interesantes. Aníbal, excelente. Mira, vos conocés nuestro último libro. Nuestro último libro. Un segundito le voy a mostrar. Eso, lo que podría ser, eso se tiene en PDF. Yo tengo en PDF. O sea, yo te puedo enviar ya. Eso sería una... vos quizás tenés también algunos impresos, pero no sé si... Sí, tengo. Pero para el que quiera impreso. Pero lo bueno de este libro es que tiene 32 opiniones. 5 son de presentación, no son opiniones, pero hay 27 opiniones sobre temas que hacen a la revisión del anexo C de Itaipú. Yo creo que hay cosas, miren, por supuesto, son enfoques plurales. Yo mismo tengo alguna diferencia con alguna de la gente que escribe acá, ¿no es cierto? Tengo coincidencia con otros, pero hay una gran coincidencia general. Si ustedes leen, si llegan a tener tiempo a leer las 27 ponencias, claro, hay algunos que son más jurídicos, otros más energéticos, otros más económicos. Está la cuestión indígena, por ejemplo, que nos hemos tratado, la cuestión ambiental. Hay muchos temas muy interesantes que nos hemos tratado hoy. Hay una coincidencia, a pesar de ser felizmente un conjunto de opiniones plurales, hay una coincidencia en cuanto a los beneficios comunes. O sea, Itaipú es una obra y una central hidroeléctrica tan importante que les reporta, pero sobre todo puede reportar beneficios mucho mayores tanto al pueblo paraguayo como al pueblo brasileño. Yo quiero insistir siempre en esos beneficios comunes a toda la región inclusive, y donde puede ser un instrumento nosotros hablamos de desarrollo sustentable, un instrumento de desarrollo sustentable para nuestros dos países y bueno, la región inclusive. Entonces, yo te enviaría Aníbal, vos tenés ahí para distribuir entre los... Bueno, disculpe. Muchísimas gracias, Ricardo Canese, por participar en esta charla con los estudiantes. Y bueno, tenemos nuestro próximo encuentro con el profesor James y podemos ver fines de abril. Y después finalmente concluimos con el tema con los profesores Auxilia y Walber sobre las cuestiones energéticas también en ambos países. Y con eso esperemos que ya estén trabajando sobre las ideas de sus trabajos finales. Y vamos también a trabajar en las ideas de esos trabajos finales, pasarlo a formato texto, y vamos a hacer una compilación y vamos a publicar. Esa puede ser la gran contribución de cada uno de ustedes a todo este proceso de discusión de las relaciones bilaterales. Bueno, dicho esto, les agradezco entonces a todas, a todos. Gracias, Ricardo, por estar presente. Y nos vemos en cualquier momento entonces para la fin de mes que están las clases del profesor James. ¿Ok? Ok. Saludos, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Saludos a todos. Muito obrigado, Ricardo. Foi muito interessante, viu? A las órdenes, realmente. No solamente en esta ocasión, cuando ustedes dispongan, podemos encontrarnos en otra ocasión. Así que quedo a las órdenes. Y ahora les envío. Bueno, perfecto. Abrazo. Vamos a hablar con Renato también para el apoyo a nuestra campaña. Eso, bien. Entonces, ahí
es un gran articulador en todas las... Sí. Ok. Esto nos va a unir, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Totalmente. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias, Ricky. Chao, Chao, chao. Obrigado. Chao, chao. Chao, chao.